Hola Raiza, buenas tardes. Espero que estén bien. Mi nombre es Raiza Ramírez. Yo soy venezolana y vivo en Argentina. Este es un espacio que hemos llamado Tertulias desde Volver a Amarme. Tengo un canal en YouTube que se llama Volver a Amarme, con la idea de crear contenido que tenga que ver con el crecimiento personal, con la psicoterapia, con la psicología y temas de mejoramiento personal. Entonces estoy entrevistando, yo tengo un espacio que sale cada 15 días, pero además estoy entrevistando a otras personas con temas que me parecen interesantes, para ponerlos en el tapete y además para que cada una de esas personas luego pueda tener su propio espacio acá. En este caso, hoy me acompaña Carmen Calles. Nosotros tenemos por lo menos tres o cuatro cosas en común. Las dos somos venezolanas, las dos vivimos Sí. en Argentina. Nos conocemos porque cantamos juntas en un coro gospel, que es increíble, Ujú. hermosa. Y además de eso, descubrimos que tenemos un cuarto punto en común, que es el que nos une hoy, que tiene que ver con el crecimiento personal y el acompañamiento de personas. Pero yo quiero que tú te presentes y nos cuentes a qué te dedicabas en Venezuela y a qué te estás dedicando y como que cuál es tu centro de interés en este conocimiento. De acuerdo. En Venezuela trabajaba en banco, tuve mucho tiempo en el sector financiero, pero siempre en el área de capital humano, muchos años en capital humano, siempre vinculada con las personas, en lo que era formación, reclutamiento, selección, capacitación. Y ahí me fui enamorando de esto que se llama ser humano y me encanta ayudar. Y ahí me di cuenta que tenía habilidad para la escucha. Y entonces me interesó mucho comenzar a formarme en el área holística y terapéutica. Inicialmente en el banco estudié de administración de empresas y licenciatura en recursos humanos, pero después hice como una inclinación hacia lo psicosocial, hacia lo gestáltico y después hacia las constelaciones familiares. O sea, me fui por esa rama que tenía mucho que ver con el ayudar a las personas. Indudablemente yo vengo de un hogar, una familia humilde, eh, y siempre vi que la oportunidad de estudio te capacitaba y te da oportunidades más adelante y nunca he dejado de estudiar. De hecho, llegué aquí a Argentina, los títulos no me funcionaron con todos los que traje y dije, bueno, no importa, arranco aquí de nuevo. Y entonces empecé a estudiar aquí el acompañamiento terapéutico y el coach ontológico y acabo de terminar una especialización de vínculos afectivos, o sea, porque siempre hay que estarse como actualizando cuando no está en esto, ¿no? Sí, Como ser totalmente humano. de acuerdo. Bueno, genial. El tema que nos trae hoy es un temazo que es difícil, es duro. Y yo creo que hay que hablar de eso. Hay que hablar de eso además con dardos y verdades, por decirlo de alguna manera. Ujú. Duela a quien le duela. Pero no con la intención de ser dolero, obviamente, sino con la intención de dar información y hacer crecer, que es el tema de las adicciones. Y no solamente las adicciones, digamos, desde el punto de vista del adicto, sino también desde lo sistémico y desde una visión, digamos, como más robusta, que es lo que vamos a intentar hacer. Lo de hoy va a ser un abrebocas, porque la Correcto. intención y la idea es que Carmen pueda estar, digamos, como que tener un espacio en donde presente distintos temas y distintas variantes del tema, porque es un tema muy amplio, es un tema que, bueno, tiene mucho para hablar y que parece inagotable, creo yo. Sí, porque cada día la sociedad va más consumida con el tema de las adicciones, porque si vamos a empezar por hablar de adicciones, adicciones no solamente es a las drogas ilegales y las legales. Adicciones es un tema muy amplio y sobre todo ahorita en esta época en la que vivimos, que estamos adictos a ciertos tipos de elementos o a ciertas formas de vida y se hace bastante complicado porque no nos damos cuenta que es una problemática. Y la Claro. adicción es una enfermedad y la enfermedad se muestra a través de algunos síntomas. Yo Eh, una pregunta que quería Ujú. hacer era, ¿a qué llamamos a una adicción? Tú la acabas de definir como una enfermedad. Entonces, ¿a qué llamamos a un adicto? Como un concepto así básico. ¿Quién sería el adicto? ¿O qué hace? El adicto no tiene control, o sea, pierde el control. Mm. Y este tema es sumamente amplio, fíjate. El adicto viene con una enfermedad donde él no se da cuenta que la tiene. Yo cuando llegué aquí en este país empecé a escuchar que consumo problemático, no, ya va.
El Mm. consumo está el problema, porque, y la gente a mí, cuando yo hago terapia familiar o de pareja o por adicciones, yo siempre le digo a la gente, empezando cuando no me entiende que hay una problemática, yo sencillamente le digo a la gente, no me lo creas, no me lo creas, póngalo en duda. Hazte la prueba. ¿Cómo hago la prueba? Si yo duro un año, 365 días, y voy a hablar porque el de la consumo de drogas ilegales, cigarrillo y alcohol, y las otras sustancias, es como mucho más fácil de verla. Claro. Pero hay algo que se llama bebedor social. Y el bebedor social está en una línea que está en el comienzo, no llegó al final. Y ese bebedor social ya empezó con su problemática. Y entonces la gente dice, no, pero es que todo el mundo bebe. Sí, pero eso no quiere decir que es normal. Es común, más no normal. Y cuando la gente no me cree, yo le digo, es simple. Un año sabático, hazte tu prueba, es un año sabático, 365 días sin consumirse ningún tipo de sustancias, alcohol, vino, cerveza, cóctel, pero sin dejar de ir a la fiesta, la rumba, el bautizo, cumpleaños, la parrillada, el asado, la hallaca y todo lo demás. Cuando tú seas capaz en 365 días de disfrutar todos los eventos familiares y sociales donde todo el mundo consume alcohol y tú no te consumes el alcohol, usted pasó la prueba, usted no tiene un problema de adicción. Pero si usted tiene 6 meses y no aguanta porque el otro se lo está bebiendo, y sobre todo que la sociedad te dice, pero no te lo vas a beber, pero es una sola, pero tómate una, pero tú sí eres agua, pero pareces una vieja, pero eres no sé qué, empieza como la presión social. Si tú eres capaz de controlar eso, usted no tiene un problema de adicción. Para mí esa es la medida. Y eso Para mí aplica es, a otros rubros, digamos, no solamente, por ejemplo, sustancias, sino cuando hablamos, no sé, de sexo o de trabajo, que bueno, o sea, guardando las sí, distancias, también. obviamente la gente tiene que trabajar, pero para vivir. Pero también, por ejemplo, aplica a dulces o no sé, las azúcares, también se podría hacer el mismo, Sí, digamos. el de consumo del azúcar, de los dulces, puedes aplicar eso, que puedas medirte tú misma, puedas controlar si lo consumes o no lo consumes. Pero, por ejemplo, hay personas que son adictas al trabajo. Mm. Y hay personas que son compradoras compulsivas, es un tipo de adicción. Entonces, ¿qué hago yo cuando me llega un paciente con un problema de compra compulsiva? Cuando te da el impulso que vas, ajá, lo viste, tú viniste a comprar un florero, pero viste el bolígrafo, ajá, ¿lo necesito o no lo necesito? Porque empieza una lucha interna. ¿Lo necesito o no lo necesito? No, no lo necesito porque lo voy a comprar. Es como en la terapia lo que hacemos es que se dé cuenta, que tome conciencia de que tiene una problemática que tiene que solucionar a través de la toma de decisiones, que no se solucionan en las primeras de cambio, tiene que trabajarlo durante mucho tiempo. Claro, pero ese es el primer darse cuenta, la noción del problema. Que tengo una Noción del dificultad, primer- porque desde la primera palabra es yo lo soluciono, yo lo puedo solucionar. Y es mentira, porque si se pudiera solucionar solo, la gente lo haría. Pero la gente va como prorrogándolo, como alargándolo, como viendo, le va como evadiendo y lo vuelve a montar, le da como evadiendo y lo vuelve a montar. Y al final no logra solucionar, porque es que es difícil. Es muy, pero muy difícil solucionar un problema de adicción solo. Claro. Y una pregunta vinculada a eso, porque yo he escuchado o he leído que muchas veces las personas adictas, de alguna manera en esa sustancia o en ese cigarrillo o en ese alcohol o lo que sea, llenan un vacío interno. Sí, es un dolor. En realidad el problema de la adicción lo que está respirando el dolor que tiene que no puede con él. Y es como llenar el vacío. Entonces, cuando estamos en terapia por un problema de adicción, lo que hace el que acompaña a solucionar la problemática es ayudarlo a que se dé cuenta cuál es el dolor que lo ahoga. Porque la adicción lo que está diciendo, en palabras más, palabras menos, yo me quiero morir, yo no quiero vivir, porque no De- aguanto el dolor. No aguanto el dolor. Entonces lo que hay es que ayudarlo a que saque, a que ella o él saque ese dolor, que se dé cuenta de dónde viene y al sanarlo es conversarlo, mostrarlo aquí en la sesión y llorarlo, porque muchas veces lo evadimos el llanto, no, no importa, no voy a llorar por eso. Uh-huh. Claro, o no tuvo el permiso para llorar en su momento, O o el por tiempo. razón familiar no se pudo hacer, digamos, como aprendió a evadir en vez de afrontar de alguna manera.
ese sentimiento o esa Y emoción. mire, y hay un tema aquí, el problema de la adicción, que es una de las partes duras, no sé cómo fue que me dijiste al principio, que vamos a decirlo con, Claro, duélale que le duela, pero con verdad, es, dardos de con, verdad, digamos. con dardo, ajá. Aquí hay una, porque hay máximas, en el tema de la adicción hay máximas. Claro, El adicto nunca va a dejarse adicto. claro. Eso Eso es es lo que... una, es una verdad del tamaño del universo. Y eso duele. Y eso duele porque lo que hace el adicto es controlar la enfermedad. Pero la enfermedad, vamos a suponer que sea el tema del alcohol, que es lo más común, sobre todo en nuestro país. El cigarro y el alcohol es lo más común de consumir. Y vamos a suponer que la gente hace su control, se da cuenta, toma conciencia y lo detiene. Bueno, pero tiene 364 días y en diciembre se comió la torta borracha que Claro. tenía el grado de alcohol. Es como que si él llevara como un control y entonces él rueda de donde estaba detenida, él hace pi y rueda ese poquito. Porque es que tienes que detener el consumo para el resto de tu vida. Claro. Ese es el control que tienes que llevar. O sea, no te sana, sino que tienes el control sobre ella. Y otra máxima dolorosa que hay es que el adicto necesita al codependiente y el codependiente necesita al adicto. El adicto vive de eso, en esa enfermedad, en esos síntomas, pero el codependiente es adicto al adicto. Y eso también es muy doloroso porque la gente piensa que el enfermo nada más es el que está consumiendo. No, usted que vive con él, usted que lo acompaña, usted que lo crió, también tiene un problema. Y digamos que en tu experiencia en Venezuela, por lo menos que tú me habías comentado, que trabajaste con la gente de Hogares Crea, en el caso Mm. de la adicción, ¿tú sientes que en algún punto se logra como desconectar esa alianza que hay entre el adicto y o el dependiente y el codependiente? ¿En algún punto crees que se logra como subsanar eso? Eh, lo que hacemos por separado es con el adicto que se dé cuenta de cuál es su problemática, dónde está su vacío, cómo lo va a llenar en adelante para que él tenga el control sobre la enfermedad. El codependiente tiene que darse cuenta cuál era el adicto que lo enseñó a ser codependiente. Ok. Y vamos a suponer, ella tiene una pareja que es bebedor o que consume drogas ilegales y ella tiene que en la terapia tomar conciencia de dónde ella aprendió a ser codependiente. Ella aprendió a ser codependiente de pequeña, cuando veía a ese familiar adulto consumir cualquiera, sea alcohol o lo que fuese, cigarro, drogas ilegales, lo que fuera, y entonces ya aprendió a cuidarlo, entre comillas. No vayas a beber, no te vayas a rascar, no vayas a hacer solita, anda a bañarte, anda a comer, cuéstate a dormir, no vayas a pelear, no grites, no sé qué cosa. Esa niña o ese niño aprendió de muy pequeño a cuidar a ese enfermo. Entonces ella no sabe vivir o él no sabe vivir de otra manera que no sea cuidando a alguien que está enfermo de una adicción. Claro, y cuidándolo además, e incluso llegando a postergar sus propias necesidades. Indudablemente porque la codependiente vive a través del adicto. Solamente vive para cuidarlo. ¿Sí? Y otro dardo importante, durísimo también. El codependiente ayuda a que el adicto siga en su enfermedad hasta que se muera. Lo hunde, porque necesita ese, es como que si este fuera el adicto y necesita ya ese control, controlar ese adicto. Si ese adicto se zafa, ya tiene que buscar otra cosa donde agarrarse, porque no sabe vivir de otra manera. Ahora, si va a terapia, aprende a vivir de otra manera y suelta ese problema, entonces él no sabe o ella no sabe cómo manejarse, porque ya no tiene quien le diga. El codependiente necesita empujar, alar, supervisar, controlar, regañar, frustrar, empujar, maltratar psicológica, física, emocionalmente al adicto. Es una enfermedad. Y el adicto necesita que lo empujen, que lo halen, que lo chequeen, que lo supervisen, que lo regañen, que taca, 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 taca. Es tremenda porque es una enfermedad doble. Entonces tú preguntabas, ¿cómo haces? Si esa persona hace terapia y se da cuenta que es codependiente y se da cuenta que es adicto, cuando están sanos no van a vivir juntos. Es que no funciona. No funciona porque funcionan mientras están enfermos. Una vez que hacen terapia y se sanan, no funcionan igual. Y ya no van a funcionar igual. Sí, cambia absolutamente la dinámica. Y en el caso, por ejemplo, de las familias, que también yo lo he escuchado, digamos, o lo he leído, que el síntoma de alguna manera lo presenta el adicto, pero que el tema no es individual, que era también una de las preguntas que yo tenía para ti. ¿Este es un tema, la adicción es un tema individual, o es un tema que es sistémico, familiar? ¿Cómo? Familiar. Es familiar. Eh, Yo lo digo así, cuando lo explico, cuando hacía terapia familiar en hogares cría, porque la gente traía
al supuestamente enfermo, y yo Claro, tenía que ayudar a la familia que se diera cuenta, ya va, pero es que cuando él nació y usted le dio el pecho, el niño no estaba enfermo, o sea, él nació sano. claro. El adicto se crea en el caldo de cultivo del sistema familiar, porque esa familia no está sana. Y él, como para respirar, como para sobrevivir en esa familia, él agarra esa adicción, la adicción a la que tenga. Porque estamos hablando de alcohol y cigarros y drogas ilegales, pero podemos hablar de lotería, jugar caballo. Claro, Podemos claro. hablar de la adicción al sexo. Podemos hablar de la adicción a la pornografía. O sea, hay muchas adicciones de la lotería, que aquí le llaman quinela. Entonces, el adicto se crea en el caldo de cultivo de la familia, porque en la familia hay adictos y codependientes. Ahí ya esa personita que nació, esa persona ya sobrevive en ese sistema familiar. Pero aprendiendo de alguno de los modelos, digamos. Claro, dependiendo del impacto psicológico y emocional de los integrantes del sistema familiar, agarra para la derecha o para la izquierda. Es consumidor o codependiente, dependiendo del impacto. ¿Y puede ser Porque adicto y codependiente al mismo tiempo o solamente uno de los dos? esa es una buena pregunta. Porque a veces se da vuelta la moneda. Sí, sí, sí. Fíjate, lo que yo he visto en tantos años es, hay codependiente o adicto, no hay más, pero yo puedo, siendo codependiente sin darme cuenta, yo inicio el consumo, por ejemplo, que cada vez que voy por una reunión familiar o social, yo me tomo mis traguitos y fumo. Ujú. Y yo creo que soy adicta, pero no fue que me vine de la codependencia, me vine para acá y yo me puedo devolver y de hecho pasa, y no consumo más nunca porque me di cuenta era que yo lo que quería era buscando aprobación, buscando vincularme, buscándome alegrarme, porque siempre estoy en la tristeza, el adicto siempre está con un dolor y siempre está triste, y entonces se fue hacia, en esa línea, en ese borderline, se va hacia aquel lado, pero no es de aquel lado. Ahora, el adicto nunca va a ser codependiente. El adicto es adicto, adicto, se fue. El Ok, codependiente puede ser que pase esa línea, experimente y se devuelva. claro. ¿Y qué tanto influye el contexto? Porque, digamos, vamos a suponer, tú hablas de este caldo cultivo familiar, pero ¿qué pasa cuando en el contexto sea, por ejemplo, de los amigos, eh, no sé, estudios, o hay un contexto que es complejo, por ejemplo, la zona donde vive? ¿Eso qué tanto crees tú que influye? Influye mucho, porque ya traemos lo primero que lo afecta es el ambiente familiar. Si esa persona en la etapa de adolescencia o preadolescencia, para evadir la situación que tiene en el hogar, socializa con un ambiente donde hay consumo de cigarrillos, sus tragos y sus cosas y otras cosas, él para sobrevivir, para respirar, ¿cómo se dice esto? Para manejar lo que lo está frustrando, porque el adicto lo que no sabe manejar es frustración, es el Claro, primer síntoma, ajá. Entonces él va y socializa en un ambiente, pero todo el mundo ha pasado por grupos sociales donde le ofrecen el cigarro, le ofrecen el alcohol, le ofrecen las otras sustancias. claro. Si es codependiente, puede que la pruebe, pero en la mayoría de los casos no lo va a hacer si es codependiente. Si es codependiente, puede que la pruebe, pero no se queda pegado. Si es adicto, si las características de un ser adicto, va a probar y se va a quedar pegado. ¿Por qué? Porque lo va a liberar, lo va a aliviar. Porque lo que hacen con el consumo es aliviarse todo lo que piensan, lo que sienten y todas las frustraciones que no saben manejar. Hay dos Porque características importantes. hay un estado alterado de conciencia que yo creo que alivia justamente la conciencia del dolor. Exactamente. Eso es lo que busca de hogar el adicto, lo que está buscando. Es como que, yo siempre lo pongo así, es como que tuvieras un balde lleno de agua y tuvieras un globo de aire, entonces tú empujas hacia abajo y él empuja hacia arriba. Ese dolor todo el tiempo está pulsando salir y el adicto lo que hace es empujarlo hacia abajo, Sufriendo. porque Es una tensión sufriendo todo el tiempo. total, pero es que si la deja salir siente que se muere, porque no puede con eso, ¿sí? Dolor. Y muchas veces a raíz de traumas infantiles. Nadie se hace adicto en la adultez, nadie. Hay una, Esto es, digamos, alguna estadística de edad promedio de inicio, uy, o en países como o sea, en países latinoamericanos, o es muy difícil.
saberlo. Ahorita no sé cómo están las estadísticas, pero cuando trabajas en hogares CREA, eh, es sumamente doloroso porque puede empezar a los 5 o 8 años, Ajá, imagínate. porque depende del trauma. Claro, Entonces él sobrevive a ese trauma oxigenándose con algo. claro. Claro que capaz que en un primer momento no es ni siquiera una droga o alcohol, o sea, no es una sustancia como tal, sino que No es está, ilegal, ¿no? sí, está como inflando ese dolor, como dices tú, Y la, y hasta la, y la cultura, lograr encontrar. y las culturas latinoamericanas, Sudamérica para abajo, es normal la gente que ingeste alcohol. Claro, Estás en una reunión, aquí le dicen asado, allá le dicen parrilla, o el asopado, qué sé yo, y la gente está bebiendo su cerveza y no importa si el muchachito de 12 a 13 años o la nena fue y probó un muchito de lo que quedó en la botella y se ríen, una gracia, no, eso no es una gracia, señor. sí. Pero lo normalizan y no es normal. Sí, de hecho hay un psicólogo, yo creo que él es psicólogo y psiquiatra, yo no sé si tú lo conoces, es colombiano, que se llama Efren Martínez, que él es Lo he increíble. visto. Y él, su propia historia es de recuperación. Y él dice que Mm. una de las recomendaciones así más severas que hace es que ninguna persona debe probar alcohol antes de los 18 años. Para nada, de nada. O sea, ni por el brindis, ni por la familia, ni por bueno, un pedacito para que pruebes o no, nada. Porque no hay, digamos, hasta la mayoría de edad, que igual 18 es joven, Mm, pues, mm. de alguna manera no hay ese discernimiento entre, bueno, si no, e incluso corporalmente no puedes manejarlo. Pero que culturalmente se maneja de otra manera. Claro. De hecho, ahorita estaba viendo en Instagram, creo que aquí en Argentina hay un sitio de, aquí le dicen boliche, ¿no? Donde la gente va y disfruta, pero cero alcohol. Y no tiene visita de nadie. O sea, lo acabo de ver ahorita en Instagram, hace 15 minutos. Porque lo que sirven es Agua. gaseosa, jugo y té. Y la gente no va porque necesita. ¿A qué va la gente? A beber alcohol. Yo quería hacerte una pregunta porque pareciera muy obvio o no, no sé, pero quería entender un poco como cuáles pudieran ser síntomas o señales de alarma, tanto por, digamos, como las más obvias y las menos obvias, si se puede llamar así. O sea, qué cosas de repente como mamás, papás o personas cercanas nos deben llamar la atención del comportamiento, de la actitud. ¿Qué crees tú que si las Bueno, podemos fíjate, nombrar? la enfermedad inicia con la mitomanía. Mitomanía es mentira, ¿sí? Inicia con eso. Si yo en casa tengo un preadolescente o una preadolescente que constantemente está mintiendo, yo tengo ahí un punto latente, ya tengo la alarma, ya me está diciendo que algo está pasando con ese chico o esa chica y tengo que prestar atención qué es lo que pasa. Nadie aprende a mentir solo, ¿sí? Y voy a ir a un ejemplo básico. Esa personita pasó por una etapa traumática que no ha dicho nada porque lo mantiene en secreto delante de su familia, ¿sí? Delante de su familia nuclear. Pero ve cuando uno de los integrantes le miente al otro. Tiene una pulsión que es por esa situación que pasó, que la tiene en secreto. Y ve cuando uno de los integrantes le miente al otro y piensa, esto da ganancia. O sea, cuando una persona le miente a la otra, tiene una ventaja y tiene un beneficio. Y entonces se enlaza el trauma con esa estrategia para ganar, para beneficiarme en algo. Entonces, cuando una persona preadolescente comienza a decir mentiras, que papá y mamá se dan cuenta, la abuela, la tía, la hermana mayor, se da cuenta, eso es un foco que me está alertando, que me está diciendo que hay una situación irregular que hay que prestarle atención rápido y hay que llevarlo a que lo evalúen, a que lo que pasa ahí que aprendió a mentir, porque ese es como empezó a oxigenarse a través de eso. Entonces, primero A ganar tiempo, pues la mentira no es más que una forma de ganar tiempo. entonces empieza con la mitomanía, después viene la cleptomanía, pasa inmediatamente de la mitomanía pasa a la cleptomanía, que es sustraer lo que no me pertenece, adentro o fuera del hogar. Claro. Ese es el segundo elemento. Y por tercero, ahí entra en la adicción completamente, que es el cigarrillo o el alcohol. Empieza ahí primero. Aquí hay otro punto relevante. Todos los que están por el consumo, por ejemplo, de sustancias ilegales como la cocaína, se oxigenan con el alcohol.
Sí. ¿sí? Porque no todo el tiempo pueden consumir. Ajá. Y el que está con el consumo de la marihuana se oxigena con el cigarrillo. Entonces, en esos 4 yo tengo que estar pendiente. Claro. Pero es Pero culturalmente, ¿cómo? muy importante la parte de la mentira, o sea, el inicio, que eso El sería como inicio la está ahí. señal importante de... y de alguna manera hay una satisfacción que se logra a través de la mentira y a través de la cleptomanía. O sea, eso Sí, ya porque, a tratar sí, de... porque se enlaza una con otra. Y fíjate, también hay unas máximas en adicciones. El adicto es el manipulador universal del sistema familiar. No hay nadie que le gane. O sea, porque él aprende desde muy pequeño a cómo obtener el beneficio, cómo manejar la situación, estudia a cada persona integrante y sabe cómo manejar a cada uno de los integrantes y sabe cómo obtener lo que quiere, haciéndose la víctima o haciendo de victimario o buscando aceptación. Él sabe cómo hacer todo. No hay nadie. Son tan expertos, tan hábiles, sí, que un psicólogo que no sepa de adicciones no sabe manejar esa situación. Porque ellos le dan la vuelta al psicólogo y le van a terapia, vamos a suponer que la mamá lo lleva a terapia, y en la terapia él le dice al psicólogo lo que el psicólogo necesita saber para que le crea lo que él está diciendo. Eso, tremendo. Claro, lo que quiere escuchar el psicólogo de alguna manera Sí. para... Entonces el eh, psicólogo está satisfecho porque la terapia va bien y, no, y él manejó todo para que saliera, para que le pudieran decir a la mamá que va bien en la terapia y es mentira. claro, pero para también para que exista un manipulador, tiene que existir un manipulado. Y el manipulado también Sí, tiene responsabilidad en esa historia, aunque no sí, parezca. sí, así es. Porque de alguna manera el manipulado es el que no pone los límites. Claro que es el sistema familiar, fíjate, de hecho ahí también hay otra máxima que dice que ningún profesional rescata al adicto, Mm. ¿no? El Ni el rescate es adicto se... individual. ¿Ah? El rescate es individual. Es la Es que él persona tampoco, que rescata no, su... él tampoco se puede rescatar porque él no tiene conciencia, porque él cuando va a tratamiento va con una conciencia prestada que es de la familia. Quien rescata al adicto es su familia, porque él, en su sistema familiar, él sobrevivió en esa forma de ser y su familia tiene que cambiar para que él pueda zafarse de esa enfermedad donde está, que no se va a sanar, sino que la va a controlar. Y la familia aprende a que también está enferma y entonces hace todos los cambios que necesita para poder también mantener a esa persona sana. De Claro, hecho, pero si eso no pasa, y si la familia de alguna manera o no se da cuenta o abandona, que a veces es uh, súper común, que se harta o que se agotan o lo que sea, uh, uh, esta persona de alguna manera queda sola con su adicción. ¿Tiene posibilidades de recuperarse? sí, sí, claro, pero ya sabe que no va a poder volver a ese sistema familiar porque ellos no hicieron conciencia, ellos no se sanaron y es como que yo volviera otra vez al barro y entonces otra vez me vuelvo a llenar de barro, no puedo. Es Entonces, como, amo. como volver con el exnovio tóxico, digamos. Exactamente. Entonces, esa persona hace su recuperación y ama a su familia, la acepta tal cual es, pero no vive con esa familia porque sabe que ahí está. De hecho, en hogares que en el tratamiento, que el interno eran 2 años y medio y después eran 3 años y medio de seguimiento, ahí se le hablaba claro, decía, tú no puedes volver a ese entorno, no puedes tener las mismas amistades, tú no puedes vivir con esa familia, tú no puedes estar con personas que fuman, que beban, tú no puedes, o sea, hay cosas que tú tienes que eliminar de tu vida para poderte mantener sano el resto de tu vida, porque cualquier cosa lo devuelve, se llama punto de no retorno, una recaída, y las recaídas son así, ni te das cuenta. Una pregunta, ¿cuál sería como el punto de inicio? O sea, ya de alguna manera está el síntoma, ajá, pero ya sabemos por dónde se empieza, qué es lo primero que hay que hacer. Si es la familia o el adicto. Y no sé, el que se dé cuenta, me imagino. Si es la persona que tiene problemas de adicción, buscarle ayuda. Tiene que buscar la ayuda porque dice, sabe que tengo un problema y necesito solventarlo. Entonces va a buscar la ayuda porque solo no puede. Es imposible. Un milagro de Dios. Y la No sé. familia, en el caso de Y la la familia. familia, si tiene un familiar que tiene un problema de adicción, tiene que primero buscar la ayuda de ella, pero tiene que sanar la familia primero, tiene que hacer un trabajo interno, tiene que cada uno de los integrantes reconocerse y ver todo lo que ha pasado para prepararse, encontrarse con la persona que tiene problema de adicción, escuchar las verdades que este adicto guardó y cayó a través del consumo, porque lo guardó allá abajo en el fondo del mar y necesita estar preparado por lo que va a decir.
que no están preparados nunca, porque es muy doloroso, pero muy doloroso. Y después entonces en ese sentarse a decir las 4 verdades que tenemos como sistema familiar, entonces ir juntos a ayudar al adicto. Pero la familia tiene que hacerlo primero. Es la única forma segura. Sí, Hay unos cuantos que solitos salen. 1 millón de personas, hay 3 adictos que salieron solos. claro. Sí, yo creo que es más difícil cuando estás solo. Es decir, cuando Ujú, no es la familia y cuando no se hace como no sé si llamarlo como el tratamiento de una manera integral. Eh, claro. es más complejo, digamos. Y Y por la ejemplo, enfermedad, y la enfermedad tiene 4 ámbitos. a Es ver, el biológico, que es el del cuerpo con el consumo, el problema que tenga la adicción. Es psicológico, es emocional y es espiritual. Son 4 ámbitos que tiene que trabajar el adicto. Es un trabajo muy duro durante muchísimos años que tiene que hacer. que son los mismos ámbitos que tiene que trabajar la familia. Claro, pero él está más, porque él pierde hasta la fe, pierde la esperanza, no cree en nada, no tiene confianza, o sea, todo es horrible, nada sirve. O sea, él pierde la fe hasta en él mismo, entonces el trabajo de él es más profundo, de esa persona es más profundo. Además, el que está suele ser el que esté más expuesto también, Correcto. porque a veces la problemática del adicto al estar más hacia afuera se nota más y la familia Ujú. pasa desapercibida como, ay, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Que eso a Sí. veces tristemente, Y no se este, dio cuenta, la familia no se dio cuenta. sí puede pasar. Eso también puede pasar, que la familia ni se percate de la situación, ¿no? Ujú. Y cuando se da cuenta ya porque el problema ya está en un nivel muy alto, o sea, Claro, ya está fuera de control, sí. Sea por dinero o sea por una situación biológica, por la que sea. por la que sea. Ujú. Bueno, se nos ha pasado el tiempo muy rápido, está muy... Sí, Me parece muy interesante haber empezado por acá, porque de alguna manera es un abrebocas de este tema que es muy amplio. sí, Y la invitación sigue para que podamos hablar digamos, como de distintos temas vinculados a lo mismo. Y que tú puedas bueno, colocar tu experiencia y todo lo que sabes acá, y así nosotros poder divulgar, digamos, este mensaje que yo creo que es súper importante. Te agradezco mucho y me gustaría que cerraras tú con alguna idea. No, a mí no me gustan los consejos, la verdad, pero sí como con una idea ujú. de cierre de, bueno, qué se puede hacer o no sé ni siquiera si esperanzador, pero te lo dejo libre. Bueno, el ser humano es lo más maravilloso que tiene el planeta. Hay personas pasando muchas dificultades y tenemos que ayudarnos y apoyarnos unos con otros. Y el amor es lo que rescata y lo que ayuda a toda persona. Eso no nos podemos olvidar de eso nunca. Claro. Yo estoy muy de acuerdo y te agradezco mucho. Te agradezco el tiempo. A la orden Me siempre. parece lindo que hayamos coincidido y que podamos hacer esto. Y quiero seguir haciéndolo. Es decir, mi intención es que Con siga. mucho gusto. Con mucho Así que gusto. te agradezco mucho, Carmen. Y nosotros nos vamos a seguir viendo en el coro, en los ensayos. Sí, sí, sí. Y además por acá. Así que nos vamos a ver. Esto se llama Tertulias desde Volver a Amarme. Mi nombre es Raiza Ramírez. Yo suelo dejar acá las redes sociales. Después te pido tu cuenta para Sí. colocarlo y que te puedan seguir. Y dejar este mensaje aquí para multiplicarlo. Gracias, Raiza, por la oportunidad de ayudar. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.